Este es un panel de los pesados, pesados de los pesados, y van a tratar probablemente uno de los temas más difíciles, más interesantes a la luz de todas estas reformas que nos platicó esta mañana el secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray. El nombre de esta mesa es la nueva regla. Competir, y el moderador de esta mesa es el doctor Luis de la Calle, director general y socio fundador de La Calle Madrazo Mancera, y además fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. Luis, estamos en tus manos. Número 7. Muchas gracias, Ana María, por la presentación, y se oye bien atrás. Por supuesto, muchas gracias a Forbes por invitarnos a participar en este evento tan importante. Yo creo que Forbes ha hecho un magnífico trabajo en la publicación de su revista, pero también en la convocatoria que tiene para este tipo de eventos. El año pasado tuve el privilegio de estar aquí, de hecho con Gonzalo Gil, entre otros, y conversar con ustedes sobre un tema que es muy importante para el desarrollo en México. El gobierno habla de democratizar la productividad. A mí me gusta más decir democratizar la alta productividad. El problema es que hemos democratizado la baja. Y un aspecto muy importante para democratizar la productividad es precisamente la competencia. Y en México hemos tenido un progreso muy importante en materia de competencia, pero hay que ir todavía más lejos. ¿Y qué mejor para hablar de este tema que tener un grupo de gente que participa todos los días en un mercado crecientemente competido en distintos sectores? Entonces vamos a tener una breve presentación de cada uno de ellos sobre cómo ven la competencia en sus propios sectores, y después un intercambio de ideas sobre la importancia que puede tener, las oportunidades que presenta no solamente el reto de la competencia, sino las oportunidades. Les voy a presentar muy brevemente a los panelistas. Como ya decía Ana María, son de lujo. Germán Ahumada, que dirige con mucho tino el consorcio ARA en el sector de la vivienda. Manuel Arroyo, del Grupo Lauma, que está en el sector de las telecomunicaciones y de la comunicación. Ayrton Cusó, el director general de Nissan en México, que ha hecho quizá el compromiso más importante de inversión, no solamente en el sector del automóvil, sino en el sector industrial en México en los últimos años. Gonzalo Gil, de Oro Negro, que está posicionado en el sector que hoy se abre a la competencia en materia de energía. Peter Gil, que nos dará una perspectiva desde Chile y América Latina como el director de la Asamblea Iberoamericana de Cámaras de Comercio. Y Alejandro Valenzuela, que no necesita presentación, el director general del Grupo Financiero Banorte. Vamos a empezar con la intervención de Germán y iremos pasando la palabra a cada uno de ellos para introducir el tema de la competencia en cada uno de los sectores. Germán, por favor. Muy bien. Buenos días. Para poder platicar un poco de la vivienda en México, primero me gustaría comentarles que en el Registro Único de Vivienda hay inscritos 2.500 empresas. Entonces es un sector muy polarizado, hay muchísimos participantes. Nosotros no nos dedicamos básicamente a hacer viviendas, sino a hacer conjuntos habitacionales. Para hacer un conjunto habitacional, pues se requieren una serie de cosas que, si una de ellas no está bien, pues la competitividad se va al suelo. Tiene uno que empezar por escoger un buen terreno, que tenga, ver que la infraestructura que uno tenga que hacer sea la adecuada. Tiene que ser los proyectos, tiene uno que conseguir los permisos, que quizás para nosotros es la parte más importante, porque en muchos casos tiene que intervenir el sector federal, el municipal, el estatal, y pues hay que conseguir todos ellos. Por supuesto, la construcción, pues a lo mejor para nosotros puede ser la parte más sencilla. Los proyectos tienen que ser adecuados. Y como hacemos vivienda desde progresiva, interés social, media, residencial, pues tiene que ir enfocado a distintos sectores de la población. Tiene uno que ver el financiamiento para la empresa y el financiamiento final para el comprador.
Entonces ahí uno puede optar por la banca, Fobiste, Infonavit o un cofinanciamiento. Ustedes vieron, el año pasado fue un año complicado para el sector y pues este año, con los cambios que ya se han llevado a cabo, cada vez se está viendo mejor. Inclusive no ha terminado este tercer trimestre, pero yo sí podría pensar que este tercer trimestre va a ser mejor que los otros anteriores de este año y por supuesto que el último del año pasado. En septiembre pues, fue un septiembre muy complicado, la tormenta Ingrid, el huracán Manuel, y para decirles cómo puede ser, a nosotros nos dijeron qué suerte tuvieron de que en Acapulco no se inundaron. Pues sí, qué suerte, pero lo que pasa es que son infraestructura. Nosotros tenemos 5 desarrollos allá y ninguno se inundó. Entonces quiere decir de que hay que hacer no solo la vivienda, sino que hay que pensar bien en la cuestión de infraestructura. Tiene uno que pensar ahora muy importantemente en la sustentabilidad, tanto ambiental como social, como económica, dar lo mejor por el precio más adecuado. Y pues ver en cada lugar, si nosotros vemos, desgraciadamente no se ha podido, que las normas federales no han permeado todavía a la parte estatal y municipal. Nosotros, por ejemplo, tenemos un producto X que le pudiéramos llamar camelia y pues, teóricamente debería ser una casa. Pues dentro de ese producto tenemos 10 distintos camelias, porque en cada lugar le piden uno distintas cosas. Entonces, a nivel federal nos piden que densifiquemos, que nos vayamos hacia arriba y llega uno a ciertos municipios, aquí no se pueden hacer edificios, no se puede densificar más. Estamos en el Distrito Federal, de un lado puede haber 400 viviendas por hectárea, es DF, al lado de la calle 80 viviendas por hectárea porque es Estado de México. Entonces, sí tiene uno en cada uno de los desarrollos que ir viendo cómo va a competir, tiene uno que considerar absolutamente todo y pues una de las reglas que nosotros tenemos, hay que ser prudentes, hay que ser agresivos pero prudentes. El papel de los gobiernos en la competencia en el sector de la vivienda y el desarrollo de conjuntos habitacionales sin duda es muy importante, ¿no? No sé, Manuel, si podrías comentarnos un poco cómo ves la competencia en telecomunicaciones y comunicación. Para mí es una gran oportunidad porque la verdad que ahora que están las reformas y la reforma en telecomunicaciones, pues me da la entrada a poder participar en algo que yo ni siquiera esperaba. Y si no hubiera competencia, nunca me hubiera estado imaginado aquí estarnos sentados con ustedes. Ahorita, la verdad que nosotros estamos participando en la licitación de las 2 cadenas que se están licitando. Y pues la verdad que es una oportunidad única que no esperábamos que nuestro país se diera. Y a raíz de las reformas que ha venido impulsando el presidente Peña, pues hoy por hoy es una oportunidad que cualquier empresario como yo, que ni siquiera me esperaba poder tener la oportunidad de participar en algo como es una cadena de televisión, pues hoy me da esa oportunidad. Yo represento un grupo, una generación nueva del empresariado mexicano y yo creo que esto abre a que la oportunidad de participar en el sector de las telecomunicaciones sea muy amplia. Vienen proyectos muy importantes, es un sector que vale más de 40,000 millones de dólares al año y la verdad está tomado por grupos muy fuertes, muy controlado, pero esta apertura en la parte de telecomunicaciones pues va a beneficiar a todo el país. Y más allá de esto, también pues nos pone en otro escalón tecnológicamente. ¿Por qué? Porque va a permitir generar mayor inversión en tecnología, que nos hace mucha falta, mayor alcance a ciudades y comunidades a donde no se llega con telecomunicaciones y va a incentivar también en mejores costos, en mejor operación,
y mejor calidad en los servicios que al final del día van a beneficiar al usuario final. ¿Tienes capacidad para competir en contenido para las nuevas cadenas de televisión o es una cosa que es muy difícil? Fíjate que en la experiencia que nosotros tenemos es precisamente generando contenido para terceros, en lo cual pues yo te diría que hoy por hoy nosotros generamos casi el 70% del contenido deportivo que se genera en Latinoamérica. Y entonces eso te da un poco la idea de la capacidad que este grupo que yo represento tiene para poder participar en una cadena de televisión. Conocemos el negocio, conocemos perfectamente bien cómo generar contenido de valor agregado, contenido social y contenido que verdaderamente diferencie lo que hoy por hoy estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Hablemos ahora, Ayrton, sobre el sector en México que ha tenido la mayor expansión y que ha mostrado que México es competido y además competitivo en todo el mundo. ¿Por qué no nos platicas un poco la visión de Nissan sobre la competencia y el futuro de la industria en México? Ok, muy bien, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a Forbes y a ti. Y lo primero quería pedir excusas por mi español. Creo que no es muy bueno, pero vamos a ver si nos entendemos acá. ¿Okay? El tema nuestro es competitividad y cuando nosotros hablamos de competitividad, yo podría responder, si tú me preguntas si Nissan ve el país como un país competitivo, yo puedo responder que tenemos 3.4 mil millones de dólares y de motivos para creer que el país es competitivo, por eso que estamos haciendo la inversión que hacemos en México. Pero hay otros factores que nos ayudan mucho el tema de México, tornar un país como es hoy el 8º productor de vehículos en el mundo. Y este año creo que vamos a pasar Brasil, mi tierra, ¿no? Vamos a ser el 7º. Estoy un poco triste por eso, pero estoy aquí y de aquí vivo. Entonces, necesitamos que a México y a Brasil le vaya bien. Ahí, que vayan bien los dos. Pero el punto es, si tú miras, el primer punto es la posición geográfica de México. Está en medio de las Américas y eso nadie puede sacar de México. Ya estamos, ¿no? Entonces tenemos mucho acceso muy fácil al norte, al sur, al Pacífico y al Atlántico, tranquilo para las exportaciones. El otro punto que nos ayuda mucho es lo que el gobierno está haciendo, o sea, los acuerdos internacionales, que son 45 acuerdos internacionales, que nosotros hoy como iniciativa privada yo creo que no estamos sacando toda la ventaja que necesitamos sacar de esos acuerdos internacionales, porque estamos muy enfocados hacia el mercado americano. Entonces esa es otra ventaja que el sector automotriz tiene. Y para mí el factor principal, ese que también es otro factor que muy poca gente puede sacar de México, es la calidad que nosotros tenemos de mano de obra en México. La calidad es muy buena, o sea, si nosotros anunciamos ahora la asociación con Mercedes-Benz, con Daimler, para construir más una planta en Aguascalientes que vamos a empezar el año que viene, es porque Mercedes cree en el potencial de México y que Mercedes cree en el potencial humano que nosotros tenemos. Y es una cosa muy interesante porque es un conjunto de la iniciativa privada, que es Nissan, junto con el gobierno de Aguascalientes. El gobierno de Aguascalientes ha invertido mucho en educación, hay universidades que tenemos allá, y del otro lado nosotros tenemos una inversión muy fuerte también en capacitación de esas personas que salen de la universidad. Entre 35 y 40% de las personas, los ingenieros, administradores, financieros que salen de ahí, nosotros contratamos, entre 35 y 40%. Los llevamos a nuestro centro de entrenamiento y ahí los habilitamos para lo que nosotros necesitamos de la industria automotriz. México en Aguascalientes, Nissan en Aguascalientes ha se tornado un centro de entrenamiento para toda Latinoamérica. Trajimos como 300 brasileños que quedaron como 6 meses en Aguascalientes, se entrenando en la línea de montaje para empezar las actividades de la fábrica que se terminó en abril de este año allá en Brasil. Entonces tiene todas las condiciones. Hoy yo diría México es competitivo, es hoy. Por eso tenemos toda la responsabilidad de continuar manteniendo México muy competitivo a nivel internacional. Una de las grandes desventajas que tiene México hoy es su tamaño de mercado interno. Ese tal vez es la gran oportunidad que tiene México. No es una desventaja, es una oportunidad.
Porque si China, en términos de competitividad, en términos de costo de producción, todo, estamos muy parecidos con China, estamos muy parecidos con India, creo que Tailandia está un poquito por debajo, pero India tiene un mercado, es el más grande mercado del mundo, eso ayuda mucho porque tiene capacidad de producción muy grande con el mercado doméstico que le ayuda a ser competitivo externamente. Entonces, el único punto que nosotros tenemos que trabajar junto con el gobierno mexicano es crecer el mercado interno. Creciendo el mercado interno va a traer mucho más inversiones a México. Hoy tenemos la cadena de proveeduría muy buena, pero es Tier 1 y Tier 2. Tier 3 no existe en México. Si logramos crecer el mercado interno, Tier 3 va a venir también y va a haber mucho más inversiones en el sector. Sí. Entonces, sí, de hecho, una de las razones, quizá la razón más importante para haber hecho las reformas estructurales, es precisamente crear crecimiento económico, dinamismo en la economía, y la reforma estructural más importante pues, es la reforma energética. No es por minimizar las otras, pero la que tiene un mayor impacto y tendrá en el futuro es la energética. Y bueno, hace un año, cuando tuvimos el evento aquí en este mismo lugar, era, Gonzalo, una teoría. Hoy en día tenemos una reforma energética. ¿Cómo ves, Gonzalo, las posibilidades de crecimiento y de competencia en ese sector y la contribución que puede hacer al resto de la economía? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo creo que la competencia es un elemento fundamental para poder lograr superar los retos que tenemos desde el punto de vista del sector energético, que es donde nosotros participamos, y también para poder lograr el potencial que México tiene en este sentido. Esta reforma es una reforma muy profunda, es decir, va a haber una transformación radical del sector. Y esta transformación no solamente genera oportunidades, pero también atiende a una necesidad que había de hacer esa transformación. Como lo vimos en la mañana, ha habido una caída muy importante en la producción. México sigue teniendo una dependencia importante desde el punto de vista fiscal de los ingresos petroleros, pero somos un país que en la parte industrial está aumentando la demanda energética, tenemos procesos de manufactura muy importantes, tenemos una población joven que está entrando a la fuerza laboral y todo eso incrementa la demanda de recurso energético. Y el recurso energético no es como un switch de la luz, es decir, hay un proceso entre la inversión y la producción que genera un reto en el corto y en el mediano plazo. Y eso creo que la única forma en la que se va a poder solventar es generando la competencia para que las mejores tecnologías y los mejores prestadores de servicio puedan entrar a brindar soluciones. Y creo que ese es un aspecto medular de esta reforma. Nosotros somos una empresa joven, somos una empresa que iniciamos hace un poco más de 2 años. Hemos invertido $2,000 millones en bienes de capital para poder brindar servicios en el sector, con una filosofía de hacer un análisis profundo, fundamental de cuáles son las necesidades de nuestros clientes y tratando de poder satisfacer esas necesidades. Y eso se hace únicamente en un entorno donde se fomenta esa competencia, es donde se percibe que hay la capacidad de participar y de poder competir bajo igualdad de circunstancias, ¿no? Eso es lo que le da confianza a las fuentes de capital. Y el sector de servicios, que es el sector de servicios petroleros, que es donde nosotros participamos, a diferencia de lo que está generando la reforma, es un sector que siempre ha estado abierto a la competencia. Es decir, la parte de producción, de propiedad, de las reservas de operación, era una facultad exclusiva del Estado, pero la prestación de los servicios siempre ha sido un mercado abierto. Empresas como nosotros tenemos que salir a competir con empresas de todo el mundo por el financiamiento, por el capital humano, y creemos que es el aspecto más importante para poder lograr estas metas es que se siga tutelando esa competencia en igualdad de circunstancias. Tenemos suficiente capital humano. Debemos ver la necesidad de ingenieros petroleros y de otro tipo de ingeniería como un problema para la implementación de reformas o como una oportunidad. Yo no diría que es un problema, pero sí es un reto muy importante. Yo creo que el sector privado tiene una responsabilidad ahí también. Nosotros estamos haciendo
algunas iniciativas como algo que llamamos Universidad Oro Negro, donde hemos colaborado con algunas universidades líderes en la rama de oil and gas para desarrollar una plataforma virtual que le da a nuestro personal un plan de carrera, es decir, les da una combinación de cursos que pueden ir tomando a través de esta plataforma virtual, combinado con el cúmulo de experiencia en ciertas posiciones para que no se topen con un techo de cristal, ¿no? Es decir, que puedan llegar, dependiendo de su área de especialización, hasta los puestos de responsabilidad más alta. Y eso también es un factor de competitividad, es decir, es un factor que nos permite retener y nos permite atraer talento, porque les estamos dando herramientas que les dan mecanismos de superación personal, y eso creemos que es parte de la responsabilidad empresarial. Sí. Quisiera un poco pedirle a Peter Hill, que nos visita desde Chile. En México nos encanta mucho autoflagelarnos, ¿no? No somos competitivos, no tenemos futuro, no hay mercado interno. ¿Cómo ven a México desde fuera, desde Chile, y qué tan competitivo y competido ven al mercado mexicano? Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad de estar en este foro de Forbes, y como presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámara de Comercio, quiero decirle que nosotros representamos a todos los países de Iberoamérica a través de las cámaras de comercio. Nos agrupa alrededor de casi un poco más de 60 cámaras de comercio, y obviamente que voy a plantear algunas ideas como empresario, porque creo que es importante en este mundo hoy día globalizado, en este mundo que es un pañuelo, que hoy día con la tecnología que tenemos estamos todos comunicados, y eso es una verdad absoluta. Entonces uno tiene que mirar el mundo hoy día como una cosa en general, una cosa grande, entera. Pero en el mundo empresarial hay dos temas que para mí son fundamentales. Los empresarios representamos prácticamente a veces el 70 o el 80% del Producto Interno Bruto de un país. Y eso es una realidad absoluta. Y por lo tanto, el mundo empresarial, en este mundo de competitividad, que fue el tema que nos trajo aquí a este foro, a nosotros, también tiene que tener una relación muy estrecha entre el sector público y el sector privado. Eso para mí es un tema muy importante en el mundo de hoy, porque todo el tema de las regulaciones, todo el tema de la parte tributaria, las reformas, los cambios y los controles que tiene el mundo empresarial vienen del sector del gobierno. Y por lo tanto aquí nosotros que representamos el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto de un país, obviamente que tenemos que tener una relación muy estrecha con el gobierno. En este mundo libre para competir, que para mí es esencia, la libertad de mercado en cualquiera de nuestros países, no voy a hablar de la importancia de qué es el precio o las condiciones de venta, porque eso está de más. Hay que competir y hay que crecer y hay que desarrollarse. Pero hay un tema que también es fundamental, que es la ética empresarial, porque muchas veces en el mundo de hoy se pueden poner de acuerdo 4 o 5 grandes empresas que están bajo un mismo rubro y controlar en los mercados o las cantidades. Eso también va en contra de la libre competencia, y eso también es un tema negativo. Por eso digo, la ética comercial, la ética empresarial es un tema fundamental en el día de hoy. Y ahora voy a ir a contestar la pregunta, ¿cómo nosotros miramos México? Cuando yo visité México hace muchísimos años atrás, era un país que uno miraba y decía, bueno, que era un tema que conversábamos antes, decir, bueno, ¿cuánto es la clase media de este país? Y uno miraba y decía, uno tenía una cierta duda del porcentaje, pero hoy día que yo puedo, y he visitado México en varias oportunidades, veo una clase media que ha crecido muchísimo en este país. Es un país que ha crecido también en su parte productiva, en la parte industrial, y eso se hace con el mundo empresarial. Y veo un país que hoy día ha crecido mucho, es un país que se ha desarrollado, veo una clase media que crece cada día más, pero sí pienso también de que hay un tema que yo le diría a México que hay que preocuparse, que es la micro y mediana empresa, de preocuparse de los emprendedores, de preocuparse de aquellos innovadores, esos pequeños que hoy día están naciendo. Me hablaban delante del mercado informal que hay en México.
el mercado informal hay que partir por educar, hay que partir por enseñar. Y después démosles oportunidades, a lo mejor tributarias o algunos cambios o algunos incentivos para que ese pequeño empresario o ese tipo que es un emprendedor que ha desarrollado un nuevo producto pueda crecer y ser un gran empresario, ojalá en 5 o 10 años. Esos son los temas que uno dice mirando. Pero yo veo a México y creo que a través de la Alianza del Pacífico, perdonen que salpique un poco por aquí y por allá, pero me dijeron que tenía que hablar en 4 minutos. Pero en la Alianza del Pacífico que tenemos entre México, Colombia, Perú y Chile, yo veo también una gran oportunidad de desarrollo, de crecimiento. Miremos más al Pacífico, miremos más al Asia. Chile hoy día, el 47% de sus negocios están hacia el Asia. Creo que ahí hay una gran oportunidad para todos nosotros de trabajar estos 4 países en el desarrollo, no solamente en la parte profesional, en la parte empresarial, sino en la parte productiva, de ayudarnos mutuamente con nuevas tecnologías y complementarnos en la parte industrial también, mirando este gran mercado que es asiático, pero yo creo que también ayudarnos mutuamente en lo cultural, en la parte de educación de nuestros pueblos y un mayor intercambio profesional entre los países. Eso es un tema que yo creo que a México y a Chile y a todos nosotros en Latinoamérica nos falta muchísimo de trabajar en conjunto, abrir nuestras fronteras, abrir las posibilidades y no ser tan pequeños de mirarnos solamente internamente. Mirémonos para afuera, crezcamos y desarrollamos nuestros países. Ese era mi mensaje. Una muestra de la altísima productividad de Chile, con Peter aquí con nosotros. Yo escuché a Steve Forbes, perdón, yo escuché a Steve Forbes diciendo que estamos andando para atrás. No voy a echar en ese tema. Hay siempre el peligro de, cuando uno no avanza hacia adelante, empieza inmediatamente a ir para atrás. Alejandro, hemos escuchado aquí distintos sectores y el sector financiero participa en todos ellos. Y por supuesto, uno de sus retos es, como decía Peter, el fomento de la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué no nos cuentas un poco los retos y las oportunidades que tiene el sector financiero para contribuir al desarrollo nacional? ¿Y por qué no hemos podido incrementar la penetración bancaria en el país? ¿Es falta de competencia? ¿Cuál es el misterio? Con mucho gusto. Antes que nada, agradecer a Forbes por esta gentil invitación que nos hicieron. Y bueno, pues la realidad del sector financiero siempre ha sido polémico, es un sector complejo, pero creo que en México, cuando uno lo analiza en toda su dimensión, es un sector bastante competido. Son más o menos unos 50 intermediarios financieros hoy en día que trabajan en nuestro país. Claramente está concentrado, somos 8 que tenemos realmente una presencia nacional. Es una industria de escala, requiere un tamaño importante para poder satisfacer todas las necesidades. Un banco como el que yo trabajo, pues obviamente si no tuviésemos esa escala no podríamos atender a cerca de 14 millones de clientes, con 1.200 sucursales. Entonces la tecnología también es un tema que se vuelve muy importante. Es una industria que ha venido evolucionando y claramente en México hoy en día representa un enorme desafío. De hecho, la reforma financiera que presentó el presidente Peña Nieto va encaminada a buscar que podamos acrecentar este sector. Se comentaba el tema de las pymes, claramente estamos muy rezagados, pero simplemente comparando lo que pasa en México con otros lugares del mundo en el sector financiero, cuando medimos los préstamos como proporción del Producto Interno Bruto, que es una forma de medir la penetración financiera, México hoy en día, con todo lo que hacemos, más o menos estaremos en alrededor de un 25%. Brasil es más del doble, está como en un 53-54%, y Chile, no se diga, está por arriba del 80%. Entonces, claramente México está por atrás de la curva de lo que debe ser una mayor penetración financiera. Tú lo preguntabas, Luis, con toda claridad. Bueno, ¿y cuál es una de las razones? Bueno, pues una probablemente es que seguimos pagando las secuelas de la crisis del 95. Las crisis financieras tienen secuelas muy importantes y no menor la que estamos viviendo en la actualidad del 2008, la mundial, que 7 años después la seguimos viviendo. Pero en un segundo término también yo creo que en México el tema entre lo que es la economía formal y la economía informal tiene un peso muy importante, porque nosotros como banqueros tenemos que prestar recursos que mayoritariamente no son nuestros y tenemos que tener la seguridad de que cuando otorgamos este crédito en el ciclo crediticio podamos recuperar ese recurso acrecentado, porque tenemos que pagar por esos depósitos y obviamente pues buscamos generar un margen.
La problemática que se tiene muchas veces es que no solamente el sector informal es difícil poder recuperar los activos, pero todavía en países como en México, para competir correctamente, los derechos de propiedad y el sistema judicial claramente deja mucho que desear. Por ejemplo, para que nosotros podamos recuperar una hipoteca emproblemada, si bien nos lleva de 3 a 5 años. Entonces, a final de cuentas, si no logramos ir generando que en esta competencia también se tenga un sistema regulatorio, lo mencionaba usted con toda claridad, esta asociación entre el público y el privado para que se respeten las reglas, para que podamos manejar las cosas correctamente, nos complica la situación. Y finalmente, yendo al tema de la competencia, bueno, pues yo me levanto todas las mañanas para ver qué productos están promocionando nuestros principales competidores, una banca realmente muy dinámica. Simplemente como película, yo en Banorte llevo 11 años, cuando yo ingresé a esta institución, la mejor tasa que se ofrecía en el mercado nacional era a 10 años al 17%. Hoy en día se está ofreciendo productos hipotecarios a 20 años o a 30 años a menos del 8%. Entonces, claramente, si no hubiera una competencia, si no hubiera una dinámica como la que estamos viviendo, además de un entorno económico que lo permitiese, porque de otra manera no habría forma, pues no podríamos estar donde estamos. Vamos a un poco ahora a cambiar el orden, vamos a hacerlo en el orden inverso y empezar con Alejandro. México ha estado concentrado en los últimos meses en legislación, negociación, aprobación de las reformas. Ahora ya las aprobamos. ¿Qué va a hacer Banorte en el próximo año para impulsar la economía y para aprovechar las oportunidades que nos generan las reformas? Bueno, estamos trabajando en varios ámbitos. Claramente uno de ellos es, gracias a la flexibilidad que nos permite la reforma financiera, ir creando vehículos que podamos apalancar para financiar los proyectos energéticos o los proyectos en infraestructura que se van a dar en el país. Claramente no se van a suscitar de la noche a la mañana, pero vamos a prepararnos para poderlos apoyar. Y aquí estamos pensando pues, en un fondo energético y en un fondo también de infraestructura que cada uno valga pues, al menos $500 millones. Entonces esto pues obviamente, y los demás bancos harán lo mismo. Por otro lado, el tema que nos sigue preocupando y ocupando es el tema de las pymes. Claramente con la banca de desarrollo tenemos que seguir trabajando muy de cerca porque es un sector que se desintermedió de manera muy notable después de la crisis del 95 y la banca no ha podido retomarlo y ciertamente el peso específico que tiene en la actividad económica la pyme es gigantesco. Entonces vamos a trabajar mucho en ese tema y también, Germán no me dejará mentir, pues vamos a buscar también ayudar a que todo el tema de los desarrolladores de vivienda, que el caso de él es una empresa que se manejó extraordinariamente bien, otras lamentablemente no, volver a apoyar el tema de la vivienda porque por el tema demográfico en México requerimos mucho más vivienda y más accesible para nuestra gente. Entonces son los 3 temas específicos. Sí, vamos a pasar con Gonzalo. Peter, le voy a hacer una pregunta al final para que nos ayude a redondear el tema, no siendo él chino. Gonzalo, ahora que viene la ronda C, la ronda C ya pasó, viene la ronda 1, ¿cuáles son las perspectivas para una empresa proveedora de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos en México? Las perspectivas... ¿Y qué se está haciendo para realmente aprovechar? ¿Vamos a recibir los flujos de inversión que se está pensando? ¿Estamos capacitados para hacer? ¿Ya está entrando la inversión a México? ¿Cómo ves tú el mercado? Bueno, yo soy un optimista. Yo creo que sí se van a generar esos flujos de inversión. Creo que hay una última asignatura que está pendiente por conocerse, que va a ser la reglamentación. Y también cómo van a venir especificadas los porcentajes de distribución en los contratos de producción compartida, así como el régimen fiscal que vaya a afectar a estos contratos. Creo que son las variables que van a determinar el grado de apetito y por consiguiente los montos de inversión que se puedan empezar a materializar ya muy pronto, porque la ronda 1, las asignaciones de contrato están programadas para mayo del 2015. Entonces es un periodo relativamente corto. Y creemos que esa es la última variable que está por definirse. Nosotros hemos tenido mucho contacto con empresas del extranjero que tienen interés de entrar y participar, que hemos tenido diálogos en búsquedas de asociaciones con ellos, y esta es la parte medular, es decir, la reforma constitucional yo creo que rebasó las expectativas de los más optimistas. La aprobación de la legislación secundaria también fue un tema muy positivo. Y esta es la última pieza, digamos, del rompecabezas que hace falta conocer para que se puedan desarrollar los modelos financieros que determinen qué tan rentable es esta apertura, que nada más en términos de dimensiones,
la convierte probablemente en la apertura más grande que se haya hecho de un sector petrolero en cualquier lugar del mundo. Entonces no es una cosa menor, estamos hablando de entre 45.000 y 60.000 millones de barriles prospectivos que se están haciendo disponibles como producto de la reforma. Entonces yo creo que es una reforma de unos alcances de una gran trascendencia, de muy largo plazo, de capitales permanentes que van a entrar a invertir de forma muy importante, y eso a una empresa en el sector de servicios pues también le genera oportunidades importantes. Hay áreas del sector energético que antes no era muy razonable pensar que iban a ser un factor importante para una empresa de servicios, como son las aguas profundas, por ejemplo, porque requerían de mucha inversión y de una tecnología que una sola empresa, en el caso de Pemex, difícilmente lo hubiera podido hacer. Con la reforma, pues eso se abre y creemos que esas son algunas de las áreas que van a traer mucho capital y donde se requiere mucha infraestructura que hoy no existe, ¿no? Infraestructura de todo tipo, en toda la cadena de suministro. Entonces creemos que las oportunidades van a ser gigantescas y hay que saber escogerlas correctamente, ¿no? Ayrton, es difícil pensar una industria que haya tenido un crecimiento mayor que la de ustedes. O sea, México es una potencia mundial de producción de automóviles, se venden en todo el mundo, somos hipercompetitivos. No hay proyecto de inversión importante en el mundo que no considera a México como el lugar ideal para establecerse aquí. ¿Qué siguen en su industria? ¿Y cuáles son los retos que está viendo Nissan para este año y el próximo? Bueno, como comenté en el principio, creo que el gran desafío que nosotros tenemos en México es el mercado interno. Nissan anunció esas inversiones ya hace algún tiempo, o sea, las reformas nos ayudan, pero creemos en el país mucho antes de que hubiera las reformas, y las inversiones ya están puestas. Lo que puede nos ayudar, como decía, somos competitivos hoy y eso no nos garante la competitividad en el futuro. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, y creo que la reforma, principalmente la energética, nos toca muy bien porque nos va a ayudar a reducir los costos de energía para producción y va a nos mantener más competitivos en el mercado. Pero lo que hacemos es, con el tema del mercado interno, en Nissan lo que nosotros buscamos es actuar, hacer antes, no esperar que las cosas pasen. Tenemos que hacer con que las cosas sucedan. Y hacemos dos cosas, por ejemplo, este año interesantes. Una es el tema de la informalidad en México. ¿Cómo nosotros vamos a este mercado que es informal, que no puede comprobar la renta para tener un financiamiento? Lanzamos un programa específico para la economía informal, donde no necesitan comprobar sus rentas para comprar un auto. Estamos ahí en ese mercado. Es la única forma de hacer con que el mercado crezca, porque gente que no está en el mercado puede entrar en el mercado y así nosotros podemos hacer con que la industria crezca. Y el otro punto muy grave, yo diría, en ese contexto todo, son la cantidad de vehículos importados usados de Estados Unidos que retiene obviamente el crecimiento de la industria y del mercado interno. Esos son los dos factores que estamos haciendo. Lo que cabe a la industria, a nosotros ya estamos haciendo. Crédito aquí en la economía informal. Lo otro, tenemos que trabajar de la mano con el gobierno para poder tener un poquito más que nos escuchen un poquito más y ver que realmente eso va a traer mucho beneficio para el país, porque hoy México es el 8º productor, el 4º exportador y el 16º en mercado doméstico. O sea, tenemos mucha oportunidad para crecer. Entonces, lo que veo en términos de futuro, ya anunciamos todo, la inversión que ya anunciamos hacer en Aguascalientes, y es muy importante es trabajar de la mano con el gobierno. Nosotros no podríamos haber hecho todo lo que hicimos si no teníamos todo el soporte del gobierno estadual y del gobierno federal, principalmente del estadual, con tema de la infraestructura en transporte, la infraestructura en energía, la infraestructura principalmente en personas. Hoy, si tú me preguntas, ¿nos falta ingeniero? No tenemos el problema tal vez que tú tengas ahí, pero no nos falta ingeniero. Nosotros formamos ingenieros suficientes para el crecimiento que tenemos para los próximos años. Pero el futuro de la industria automotriz mexicana es brillante. El año pasado, casi 3 millones de vehículos producidos contra 1 millón del mercado doméstico. En 2 años más vamos a estar en 4 millones y bueno, y lo que sabe más. Hay mucha inversión viniendo del país. Muy importante crecer el mercado interno para que las inversiones del sector de tercero, del tier 3 que tenemos de la proveeduría de refacciones, también empiece a invertir en el país. Manuel, la reforma de telecomunicaciones es una de las más importantes. ¿Se puede competir con Netflix?
¿Cómo ven ustedes, digamos, en esta idea de participar en la licitación de una cadena abierta, la competencia que tienen a través del Internet? Mira, obviamente el competir con Netflix o con cualquier generador de contenido por dispositivos, pues al tú participar en una cadena de televisión o algo, al final del día el contenido es la forma en la que lo voy a distribuir. Entonces, mismo Netflix me puede distribuir parte del contenido que yo genere, entonces no necesito competir con Netflix, necesito sumar a las plataformas existentes y poder ofrecer contenido que sea interesante para todos los usuarios, que me permita competir no nada más en el mercado mexicano, sino que en el mercado global. Yo creo que aquí una cosa muy importante que cabe destacar es que el participar en un proyecto de telecomunicaciones tan importante como el que se ha dado con esta reforma, pues nos pone en un escalafón a nivel mundial muy importante, en el cual veníamos muy rezagados, y ahora con esta oportunidad, pues todos los grandes generadores de contenido internacional pues están poniendo los ojos en México, y entonces a buscar alianzas con empresarios como yo para poder sumar y para poder competir, para ofrecer pues mejores costos, mejor programación, y prácticamente yo creo que esto va a transformar las telecomunicaciones en nuestro país muy pronto. Germán, ¿cuándo vamos a ver el repunte de la construcción de vivienda en México? Pues yo creo que, como mencionaba hace un momento, yo creo que a partir de este trimestre ya se va a empezar a notar un incremento. El gobierno ha dado varios programas nuevos. El programa de subsidios de este año fue muy importante. Estaba muy limitado para gente que ganaba 2.6 salarios mínimos, lo incrementaron a 5 salarios mínimos. El Infonavit incrementó su tope de crédito de 380,000 a 800 y pico mil pesos. Se acaba de anunciar el Fobiste en pesos. Como dice Alejandro, la banca está prestando a tasas que no hubiéramos soñado. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos estaba pasando es que el año pasado se oyó pura mala noticia de la vivienda. En todos los programas de televisión, vivienda abandonada, gente no se le estaba dando los servicios adecuados. Entonces, se creó una muy mala imagen y la gente no está viviendo en la calle, la gente de alguna forma se acomoda. Si se casan, se acomodan con los papás, con los suegros, y lo piensa muy bien en comprar la vivienda. Hemos notado, obviamente hay que hacer el trabajo bien, pero hemos notado que ha empezado a repuntar la demanda de la vivienda, y pues lo único que queremos es de que ya no nos cambien las cosas, ¿no? Ya lo anunciaron, que supuestamente ya a partir del 2015 ya no va a haber cambios, porque pues a través de los años el programa de subsidios cada año lo han cambiado. Entonces, cuando ya estás listo, esto no es de un día para otro. Hacer un desarrollo, pues tiene que pasar un año en tener la planeación y los permisos. Entonces, creo que estamos preparados y creo que se va a empezar a notar. Yo lo digo que desde este trimestre, que se va a reportar dentro de un momento, muy poco, y hacia fin de año. Y el próximo año debe ser mucho mejor. Una última pregunta para Peter Hill, y con esto vamos a cerrar porque tenemos ya el tiempo encima. Y Peter se tiene que ir a una conferencia. Hay elecciones en Brasil el domingo. Hablaste de la importancia de la Alianza Pacífico. ¿Cuándo verías un proceso de apertura en Brasil y en Mercosur para hacer lo que estamos haciendo nosotros en la Alianza Pacífico? Oh, qué pregunta más difícil. A ver, tendría que tener una bola de cristal para decirte qué puede pasar en Brasil. Yo creo que el mercado en Brasil y el país debe abrirse más de lo que está al día de hoy. La economía brasilera, para mi gusto, siempre ha estado demasiado cerrada, todavía con aranceles más altos para la importación de materias primas y productos. No es un mercado abierto al mundo como a mí me gustaría ver un Brasil.
Creo que para llegar a ser un líder en el futuro en cuanto a desarrollo y crecimiento, a lo mejor si ellos se abren un poco más, yo vería esto. Pero para cerrar, yo creo que sería un tema de mirar un poco lo que está pasando en el mundo. Escuchábamos hoy día en la mañana a Steve Forbes y yo creo que en general coincido con él en muchas de sus apreciaciones de una Europa congelada, un Estados Unidos que está volviendo a reactivarse un poco, el mundo asiático que yo vengo llegando de un viaje al Asia, sí se está desarrollando, sí sigue creciendo, a pesar de que una China que está bajando un poco más su crecimiento. Estamos viendo una bajada en las commodities, pero en general yo creo que en Latinoamérica, después de haber tenido un par de años buenos en cuanto a los precios de commodities, en cuanto a crecimiento y desarrollo, hay turbulencia y hay nubarrones, pero los que tenemos canas blancas y los que llevamos más años en el mundo empresarial, hemos pasado y hay que seguir trabajando, hay que seguir desarrollando, hay que seguir empujando el carro y creo que eso es lo más importante hoy día. Y creo que lo más importante para nosotros en Latinoamérica, en los países iberoamericanos, es seguir mirando con más futuro y con más desarrollo e integrarnos mucho más a través de alianzas como esa. El Mercosur, para mi gusto, nunca realmente ha funcionado como quisieron funcionar. Creo que la alianza sí debería ser un ejemplo para el futuro, para el resto del mercado latinoamericano. Bueno, pues con esa reflexión final terminamos. Muchas gracias por su atención y un aplauso para todos los panelistas.